En un sartén con aceite vamos a poner a cocinar unos chiles guajillos y unos chiles California secos, un pedazo de cebolla y ajo. Dejamos cocinar por 1 minuto. Agregamos unos tomates. Agregamos un poco de agua y tapamos y dejamos cocinar de 3 a 5 minutos. Aquí tengo un pedazo de carne y voy a picarla en pedazos medianos. En el vaso de la licuadora voy a agregar los tomates, con los chiles y la cebolla. Voy a agregar orégano, comino, pimienta y unas hojas de laurel. Y licuamos. Yo lo prepararé en mi olla de presión. Pasaré la salsa por un colador. Agregaré un poco de sal. Un poco de agua. Dejaré cocinar por unos 40 minutos. Ya que esté lista, vamos a sacar un poco de carne y desmenuzarla para preparar unos tacos. En una tortilla suave vamos a agregar un poco de queso y carne y enrollamos. Aquí ya tengo mis tacos listos para meter al horno. Horneamos hasta que estén dorados. En un plato hondo voy a poner un poco de frijoles recién cocidos y vamos a agregar un poco del caldo de la birria. Le pondré 3 tacos. Agregaré un poco de queso rallado, un poco de cebolla y salsa. Y así quedó este rico y delicioso platillo. Gracias por ver hasta el final.